Entonces, ya, hermano. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? ¿Qué onda? Recién conectándome. Me atrasé un segundo. Estaba cosiendo a otro lado. Ya. Hermano, ¿será que nos puede acompañar con la oración de inicio, por favor? Amén, pastora. Bueno, oraremos. Damos gracias. Amado Dios, amado Padre, estamos nuevamente retornando el tiempo que nos prestas. Sí que, Señor, aquí, esta noche, a cada uno que estamos, Señor, en tu voluntad tuya que nos uses. Ayúdanos, Señor, con sabiduría, inteligencia. También al mismo tiempo, también, Señor, a través de tu sierva que está preparándonos, Señor, ayúdanos, Señor. Úsenos, Señor, para cada uno, sea una bendición estas palabras que vamos a aprender para nuestra vida y para otros que lo necesitan, Dios mío. Tú tienes el plan de cada uno, Señor. Reconocemos que a través de tu presencia nos vas a guiar, Padre eterno. Así también, Señor, tienes siempre sabiduría e inteligencia. Les pedimos bendición sobre esta palabra que hoy nos tienen para enseñar, esté ayudándonos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias, hermano. Le quería preguntar, ¿quiénes tuvieron algún problema con la presentación de su monografía? Solamente me han llegado 3 hasta ahorita. 3 monografías. Mañana, licenciada de mí, estaba muy atrapado, tareado del trabajo y justamente hasta el lente me perdí, estaba roto y todas esas afanes ya no se me ha complicado, licenciada. Mañana ya lo busco ya de solucionar sobre eso. Ya, hermano, le voy a preguntar al pastor Douglas hasta cuándo necesita las notas. En caso de que me diga que necesita las notas mañana, sería que se comunique con él, pero en caso de que me diga que para la otra semana él va a necesitar las notas, entonces ya yo le doy la oportunidad de que usted me lo presente, ¿ya? De todos modos, como mañana es el último día, hay un poquito de tiempo para que me lo presenten, creo yo. Entonces, pero creo que no tiene que pasar de mañana, porque todavía el pastor Douglas no me ha dicho cuándo le tengo que presentar las notas, pero ya yo pienso, o bueno, pensaba, ¿no? Mañana cerrar y presentar las notas, ¿ya? Entonces, ¿qué más? No ha podido presentarme todavía su monografía. Porque aquí solamente lo tengo en... Sí, hermano. Amén. Amén, licenciada. Y yo igual mañana lo voy a subir porque llegué igual un poco tarde. Y mañana voy a presentar. ¿Ya? Amén, hermano. Amén. Entonces, los únicos que me han presentado por el momento son la hermana Marisela, el hermano Dexter y el hermano Miguel. Y a ver. Y bueno, la hermana Dariana, que igual me dijo que me va a presentar su monografía. Entonces, bien, voy a compartir pantalla y vamos a compartir la lección de hoy. A ver. Ya ahorita me envió otro hermano igual su monografía. Disculpe, pastora, una consulta. Nuestro examen no es ahora, ¿no? No, es el día de mañana. Ya, es que quería decirle lo siguiente. Estoy un poco delicada de salud, estoy con un dolor de cabeza ahorita. Yo ya le expliqué la situación mía y creo que no estoy en condiciones de pasar esta clase, así que será que me podría retirar nomás. Claro, hermana, vaya a descansar, no se preocupe. Ya, vamos a estar orando por usted igual, por su salud, para que se recupere pronto. Ya, hermana, gracias, bendiciones. Amén, hermana, bendiciones. Bien, vamos a estar orando por la hermana Marisela, porque está con COVID, dice, recién se lo detectaron, entonces hay que estar orando por su salud de ella, ¿ya? Bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla. El día de mañana, o bueno, el día de hoy, no sé si están preparados, pero creo que más que todo lo que quiero es que ustedes me expliquen un poquito la postura que adquirieron
haciendo su monografía. Eso. Me gustaría que el hermano Dexter, si nos puede compartir un poquito de qué postura o qué fue lo que entendió de Daniel, Apocalipsis, cómo le fue con su monografía, el proceso, todo eso. Saludo a todos los hermanos en esta noche. Bueno, hemos trabajado, pues, ¿no? En lo posible, pese a las dificultades de tiempo, sobre todo, pues, ¿no? Que es muy limitado y los conocimientos adquiridos han sido no tan suficientes como pero de todas maneras hemos hecho eso y bueno, ahí ya lo he presentado y bueno, seguramente van a haber errores, pero ahí vamos para superar y mejorar. Amén, Amén. hermano. Gracias. Gracias, sí. Yo sé que ha sido para ustedes un poquito complicado por el factor tiempo, sé que tenemos cosas que hacer durante la semana, trabajo, actividades en la iglesia, entre otras cosas, porque igual hasta para mí ha sido un poquito complicado en esta semana poder hacer el cuestionario porque, bueno, mi trabajo, ¿no? He estado con lo de mi trabajo, actividades en la iglesia, en la universidad también, entonces he estado con todo eso. Pero bueno, más bien gracias por haberse tomado el tiempo de poder realizar esa pequeña monografía que de algún modo, de alguna forma, sé que va a ser de gran ayuda para ustedes, ¿no? Sé que de alguna forma va a bendecir sus vidas y va a hacer algo en sus vidas, de que bien de alguna forma espero que al hacer esa monografía hayan podido entender un poquito más y sobre todo, como les dije desde un inicio, entender Daniel y Apocalipsis es complicado, ¿no? No cualquier persona lo puede llegar a entender. Y esto es porque necesitamos mucha ayuda del Espíritu Santo, ¿no? A veces queremos saber escatología de la noche a la mañana, pero son años, incluso la teología tiene una rama específica que se encarga de ese estudio, ¿no? Hay hasta doctorados en escatología y ustedes saben que un doctorado tarda 4 años, ¿no? Entonces son 4 años de estudio netamente pura escatología, aparte de los 4 años que uno se pasa estudiando la licenciatura y más la maestría, ¿no? Entonces son bastantes años que uno tiene que pasar estudiando el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, para poder entender parte de los misterios que Dios tiene preparados para nosotros. Pero hay cosas que no son ni misterio, ¿no? Claro que hay misterios en la Biblia, pero hay otras cosas que sí se nos han sido reveladas y que nos hacen un poquito más sencillas a nosotros, que no necesitan o bueno, que uno lo puede explicar a grandes rasgos sin necesidad de profundizar a fondo, como se dice. Entonces, que obviamente tiene un trasfondo, que uno lo tiene que ir estudiando, que uno lo puede ir estudiando, pero de todos modos ese trasfondo también tiene uno que tener la revelación del Espíritu Santo y el acompañamiento de la palabra, de la oración, del ayuno, ¿no? Para que sea Dios revelando cada misterio que hay dentro de eso. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de el rapto, la segunda venida y el milenio. Entonces vamos a hablar de las posturas, estas posturas que ya yo les había dicho que hay varias posturas, ¿no? Que ustedes como teólogos tienen que adquirir una postura o tienen que posicionarse en una postura en la que el Espíritu Santo a usted le revele, en la que usted sienta que es la verdad, en la que usted haya leído la Biblia y diga, bueno, yo pienso que esta es la verdad y no es. Entonces, pero todos bajo un mismo fin, ¿no? Esperar la segunda venida de Cristo. Entonces voy a compartir pantalla.
Bien. Ahora sí. Entonces, el tema de hoy, como les decía, es el rapto, la segunda venida y el milenio. Bien. A continuación, ustedes están viendo un gráfico, una presentación gráfica de los puntos de vista que vamos a ir desglosando. En total, los puntos de vista que vamos a desglosar hoy van a ser 8 puntos de vista, y cada uno tiene una posición diferente. A ver, denme un momento. Voy a traer mi Biblia. Bien, ya. Gracias. Entonces, si ya están ahí cómodos, sentados, preparados, vamos a dar inicio. Y mantengan su Biblia cerca, ¿ya? Para poder hacer la lectura de algunos de los versículos. Entonces, en esta primer postura vamos a ver antes de la tribulación y el milenio. Esta es la postura de esta es la postura que habla de que el rapto va a venir antes de la gran tribulación. Entonces, bien, en esta postura todo creyente es arrebatado, como les decía, antes de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son acontecimientos totalmente separados, es decir, que primero viene el rapto, como ustedes pueden ver aquí, primero viene el rapto. Este rapto se va a llevar a la iglesia y en esta parte, en este rapto, la iglesia va a estar arriba, ¿no? En el cielo. Luego viene lo que es la segunda venida. Este rapto se da durante los 7 años. Lo voy a abrir. Este rapto se da 7 años, donde durante esos 7 años van a haber 7 años de tribulación en la tierra. Y luego viene lo que es la segunda venida. Y la segunda venida es el reino milenial en la tierra, seguido de la eternidad. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 20. Y vamos a irnos rápidamente a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, en esta parte, el rapto, como les decía, y la segunda venida son acontecimientos separados, es decir, que se dan en diferentes momentos y en diferentes lugares, ¿no? Como decíamos, el rapto allá en el cielo y la segunda venida en el reino milenial en la tierra. Entonces, para esta postura también la tribulación y el milenio son literales, ¿no? Son literalmente periodos de 7 años y 1000 años respectivamente. Y tiene planes separados de Israel y la iglesia. En esta postura Dios tiene planes separados para Israel y para la iglesia. En esta segunda postura vienen eventos después de la tribulación, pero antes del milenio. Entonces,
todos los creyentes son raptados al final de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son un mismo acontecimiento. La tribulación y el milenio son literalmente periodos de 7 y de 1000 años. Entonces, los planes también para esta postura son separados tanto de la iglesia como de Israel. Sin embargo, en esta postura dicen que la iglesia en los 7 años de la tribulación está todavía en la tierra. Es decir, que la iglesia va a pasar esta tribulación y después de que la iglesia pase esta tribulación, recién es que van a ser arrebatados o raptados, y luego de eso ya viene lo que es juntamente la segunda venida. Para esta postura dicen que el rapto y la segunda venida son uno mismo, es decir, que en Cristo va a venir en una nube y va a levantar a su iglesia. Entonces, eso es lo que generalmente sostiene esta postura, y esta postura por lo general la sostienen los adventistas, sí, los adventistas, generalmente ellos sostienen esta postura. Ellos dicen que el rapto y la segunda venida son un mismo acontecimiento, que incluso hay una película, si no mal recuerdo, hay una película que yo me acuerdo cuando era niña la miré, nos hablaba acerca de esto, y era que todos los cristianos habían comenzado a huir porque vino la gran tribulación, o estaban en el tiempo de la tribulación, donde estaban los 7 años de la tribulación, la gente huía, los cristianos huían, todos los que estaban con su Biblia, o sea, todos los que estaban en la iglesia huían y se escondían en el monte, huían a los campos, empezaba la persecución, empezaban a quererlos sellar en la película, y después de haber pasado todo este proceso y toda esta persecución, es cuando recién para ellos venía el rap, sonaba una canción, ¿no? Donde venía lo que es el rap y la segunda venida, es decir, alumbraba el cielo, se abría en dos, y luego Jesús salía en una nube, y de pronto todos los cristianos era como que aparecían con batas blancas y eran arrebatados. Entonces, esta postura generalmente es sostenida por los adventistas. Y como les digo, esta postura es vista como un solo evento. Entonces, el reino milenio sobre la tierra, ¿no? O el reino del milenio sobre la tierra, seguido de la eternidad. Es decir, que también se podía apreciar en esta película, no me acuerdo cómo se llama, pero la voy a buscar para que ustedes puedan entender un poquito mejor esta postura que sostienen los adventistas. Entonces, seguido de que venía el rapto, para esta postura, o bueno, ellos sostienen de que ni bien Jesús venga, se lleve a su iglesia, va a empezar lo que es la eternidad. Como sabemos, una eternidad para los que siguieron a Cristo o estuvieron en persecución, pero a pesar de eso no negaron su fe, y otra eternidad para aquellos que realmente nunca o nunca quisieron aceptar eso, ¿no? En sufrimiento y entre otras cosas. Entonces, ¿qué viene a ser la muerte segunda o la muerte eterna? Que es así como ellos lo denominan también. Ahora, está también la otra postura que habla de los eventos de los 3.5 años y los 3.5 años antes del milenio, o 3 años y medio y 3 años y medio de tribulación, es decir, juntando todo se hace 7 años. Entonces, esta postura también sostiene que todos los creyentes son raptados tras 42 meses, es decir, 1260 días o años, como habíamos visto en Daniel, de la gran tribulación de 7 años. También sostiene que el rapto y la venida son acontecimientos separados, así como la primera postura, y sostiene que la tribulación y el milenio son literalmente periodos de 7 y de 1000 años. Entonces, como decía, ¿no? Estos o todos los creyentes
para esta postura todos los creyentes van a ser raptados tras 42 meses de la gran tribulación o 7 años. Entonces los programas o más bien los planes que Dios tiene para este momento, para esta postura son separados. Es decir, Israel va a tener otro tipo de acontecimientos y la iglesia va a tener otro tipo de acontecimientos. Entonces, en esta parte ellos van a tener 3 años y medio de tribulación y luego de esos 3 años y medio va a venir el rapto. Este es más conocido como el midi-tribulacionismo. Viene el rapto, según lo que para ellos dicen, está en Primera de Tesalonicenses y lo vamos a leer. Hermano, a ver. Hermano José Caín, ¿cree que nos puede ayudar con la lectura de esta parte? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Primera Tesalonicense. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Ya, enseguida. Ya, ahora sí. Primera Tesalonicense 4, 15 al 18 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, para esta postura, como decía, ¿no? Para ellos el rapto y la segunda venida son acontecimientos separados, pero tienen una postura midi-tribulacionista, es decir, que pasan los 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, y luego, durante los otros 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, viene lo que es el rapto de la iglesia, y la iglesia pasa de estar en la tierra a estar en el cielo. Entonces, para la segunda venida, ellos también tienen un respaldo bíblico que hablan de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, si nos puede ayudar con este versículo el hermano Dexter y la hermana Dariana. La hermana Dariana, si nos puede ayudar con Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6, una vez más. Por favor, la cita, segunda de Tesalonicense. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A ver. Segunda de Tesalonicense, versículo 2, 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿no? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, para esta postura, después de estos 3 años y medio de tribulación, es cuando Dios dice, o ellos sostienen que Dios va a matar con el espíritu de su boca o va a destruir, como se dice, las obras o la opresión que se estuviese viviendo en ese momento. Él va a destruir esa obra de maldad con su segunda venida. Entonces, también habla del reino milenario, obviamente, de que también se va a llevar sobre la tierra, seguido de la eternidad. Entonces, para esto, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, si no puede leer, hermana Dariana, por favor.
Ya, amén. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Gracias, hermana. Entonces, si se dan cuenta de esta tercera postura que habíamos hablado, ellos utilizan también el mismo versículo que utilizan los de la primera postura, ¿no? Que estos son los pretribulacionistas, es decir, que el rapto viene antes de la tribulación. Entonces, esta es la postura de los pretribulacionistas. Ahora, la postura que está aquí en la tercera, esta es, como les digo, midi-tribulacionista. Entonces, ellos creen que el rapto va a venir en medio y primero va a estar esto, o los 3 años y medio de tribulación. Luego de los 3 años y medio de la tribulación, el rapto recién sucede o acontece, y luego de esto es cuando viene la segunda venida de Cristo. Entonces, también usan el mismo versículo para sustentarse en la segunda venida. Bien, la cuarta postura habla de un evento, de un rapto parcial antes del milenio. Entonces, esta postura nos dice que solo algunos creyentes serán raptados antes de la gran tribulación, y los que no estén preparados deben pasar por el martirio para probar su fe. Entonces, el rapto y la segunda venida son sucesos separados, y la tribulación y el milenio son literalmente periodos de 7 y de 1000 años. Entonces, dice que solamente algunos creyentes van a ser raptados antes de la gran tribulación, es decir, no todos, ¿no? Y luego los que no estén preparados también deben pasar por el martirio para probar su fe, y luego de esto recién es cuando ya como que Cristo los va a perdonar, ¿no? Esta postura habla de eso. Entonces hay un rapto parcial, y ellos, para sustentarse en este rapto parcial, utilizan Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, que lo vamos a leer igual. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:
Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, como ven ya hasta aquí, vamos con 4 posturas, ¿no? Entonces, ellos sustentan, también esta postura sustenta que así como las vírgenes insensatas, viene el Señor, las que no están preparadas se quedan y las que están preparadas se van. Entonces, son diferentes posturas. En la primera, sí pasan no pasan, mejor dicho, por una gran tribulación, toda la iglesia en general. En esta hay un rapto especial, ¿no? Entonces, los cristianos espirituales van a estar en el cielo 7 años van a estar en el cielo, mientras que van a haber 7 años de tribulación sobre la tierra para aquellos que se hayan quedado. Entonces, también ellos sostienen su propio versículo de Mateo capítulo 24, del 15 al 28. Me gustaría que lo pueda leer hermano Aurelio. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 28. Mateo, licenciada. Sí, hermano, Mateo capítulo 24, versículo 15 al 28. Amén. Mateo 24, de 15 al 28, dice así la palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén cinta y de los que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está lo que creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posibles, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, estad en el desierto, no salgáis, o mirad, estad en los aposentos, no lo creéis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quisiera que tuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Palabra de Dios. Amén, gracias hermano. Entonces, ellos también sustentan esto, ¿no? Ellos tienen sus propios, esta postura tiene también los propios versículos que utilizan para sustentar esto. Entonces, ¿qué quiero decirle con toda esta postura? No le estoy imponiendo ninguna postura, es usted quien tiene que ir viendo qué postura es la que usted cree, ¿no? O qué postura es la que usted va a adquirir. Entonces, luego ellos sostienen que va a bajar la iglesia juntamente con la segunda venida de Jesús. Entonces baja Jesús, baja la iglesia también y se vienen a la tierra y establecen el reino terrenal seguido de la eternidad, así como leímos Apocalipsis capítulo 1 al 6. Entonces, hasta aquí
Voy a darles 5 minutos para que puedan ir a tomar agua, estirarse un poquito si les está dando sueño, lavarse la cara, no sé. Y vamos a continuar después de esta pausa. Amén. Entonces pueden ir al baño si gustan, para que así quedemos todos atentos a lo que sigue. ¿Amén? Bien, ahora sí, vamos volviendo del receso. Bien. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos aquí en la parte número 4, en la postura número 4. Hablamos ya sobre lo que creen, la postura que creen, sobre que ellos también consideran que el rapto son dos acontecimientos diferentes. Así que vamos con el siguiente. La quinta postura es la posición del rapto antes del día de la ira. Entonces, para ellos, bueno, ellos dicen, ¿no?, que guardados de ese día, todos los creyentes son raptados durante la gran tribulación, pero antes del día de la ira de Dios, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Y lo vamos a buscar en la Biblia. Dice así: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ellos dicen que después de haberse guardado, todos los creyentes van a ser raptados, ¿no?, durante la gran tribulación, pero antes del día de la ira de Dios, es decir, antes de pasar como tal las tribulaciones más fuertes, por así decirlo. Entonces, ellos van a ser raptados antes de eso, pero a pesar de eso van a pasar la gran tribulación. Entonces, para ellos también el rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. Y la tribulación y el milenio son literalmente periodos de 7 y de 1000 años. Entonces, para ellos, el rapto viene a ser antes o anterior al día de la ira de Dios. El día de la ira para ellos es cuando las copas son derramadas, ¿no? Entonces es ahí cuando viene la ira de Dios como tal. Entonces, para ellos, va a venir el rapto antes de esto. Sin embargo, la iglesia, para esta postura, va a pasar también por la gran tribulación, pero no por la ira de Dios o por las copas derramadas de la ira de Dios. Entonces, después de esto, recién va a venir lo que es la segunda venida. Entonces, primero viene el rapto anterior al día de la ira de Dios, luego viene la ira de Dios y por último, la segunda venida. Entonces, consideran que el rapto y la segunda venida también son dos acontecimientos separados. Entonces, ellos tienen su punto medio, ¿no? Primero, el comienzo de las tribulaciones, que ellos también se sustentan en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 28. También se sustentan en ese capítulo o versículo que ya lo leímos hace un momento atrás. Y también sustentan la gran tribulación con este mismo versículo. El día del Señor también lo sustentan con el mismo capítulo de Mateo 24. Y por último viene el reino terrenal del milenio seguido de la eternidad. Entonces, todo esto sucede, para empezar, durante el comienzo de las tribulaciones. Están pasando ellos por los 3 años y medio basados en por qué habéis guardado de la iglesia de Filadelfia
cuando dice, ¿por qué habéis guardado mi mandato de perseverar? ¿no? Entonces, ellos se basan en el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Entonces, el comienzo de las tribulaciones viene primeramente con los 3 años y medio basado en eso. Y luego, este punto medio entre la gran tribulación y el día del Señor, que son otros 3 años y medio para completar ya los 7 años. Y luego de esto es cuando viene Cristo y establece su reino del milenio, ¿no? Esa es la otra posición. Luego tenemos la otra posición, que es la posición evangélica postmileniarista. Entonces, para esta posición, la tribulación es prolongada, es decir, no dura solamente 7 años. También para esta posición, el milenio, o para esta postura, el milenio es literalmente el periodo de 1000 años en que Cristo reina a través del ministerio de la iglesia del reino de Dios. Entonces, esta posición considera que Israel y la iglesia son un solo pueblo. Es decir, que tanto Israel como la iglesia van a pasar por todo esto. Entonces, como decía, ¿no? La tribulación es prolongada y no dura solamente 7 años. Y el milenio es literalmente un periodo de 1000 años donde Cristo reina a través del ministerio de la iglesia del reino de Dios. Entonces, para ellos viven o dicen que la era actual es la del reino o de la iglesia que establecerá el reino. Y la tribulación es, por eso es que es prolongada sobre la tierra, ¿no? Ahora, también sostienen que la segunda venida de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que ellos utilizan también para sustentar esto, o el rapto de primera de Tesalonicenses, que ya también lo leímos, capítulo 4, versículo 15 al 18, es parte de lo que va a venir después. Entonces viene la segunda venida o rapto y viene lo que es la eternidad y la resurrección general y el juicio general, es decir, donde todos ya van a ser condenados y juzgados, ¿no? Entonces, esto es lo que sostiene esta posición evangélica postmileniarista. Luego tenemos los eventos antes del milenio, según Agustín Hipona, ¿no? Él dice que el libro de Apocalipsis trata simbólicamente del triunfo del reino de Dios por medio de la iglesia, y que la gran tribulación y el milenio no son cantidades simbólicas que designan no son cantidades simbólicas que designan la larga lucha del mal contra la iglesia. Entonces, para esta postura, Israel y la iglesia son un solo pueblo de Dios, así como la anterior postura, la que acabamos de ver, postmileniarista. Ellos también sostienen que Israel y la iglesia son un solo pueblo, son el pueblo de Dios. Entonces, también sostienen que la iglesia es el reino sobre la tierra, ¿no? Y creo que esto, o esta postura, se nos hace un poquito conocida cuando hablamos de los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos dicen que el reino es ahora. O sea que nosotros prácticamente, la postura, me fue el nombre, no es la testigo de Jehová. La testigo de Jehová considera que estamos viviendo nuestro actual infierno, ¿no? Pero es otra postura, tiene otro nombrecito, se me fue ahorita el nombre, pero es otra iglesia o otra postura, otra religión, por así llamarlo, o secta más bien, que ellos consideran que el reino se está viviendo ahora. Incluso tienen una frase que ellos dicen, the king now, ¿no? The kingdom now, el reino ahora. Entonces, y ese es su logotipo de ellos, el reino ahora se llama. Entonces, ellos sostienen que la iglesia es el reino sobre la tierra ahora, ¿no? Entonces, ellos también
consideran que no es una tribulación de 7 años sobre la tierra. Y en cuanto a la segunda venida, también vuelven a sostener lo que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que ya lo acabamos de leer también. Y el rapto, que es prácticamente el mismo sustento para la mayoría, ¿no? Si se han dado cuenta, ellos utilizan prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, después de esto, va a venir lo que es la eternidad, para posteriormente que llegue la resurrección general y el juicio general. Que eso nos habla Daniel, capítulo 12, versículo 2, que lo vamos a leer igual. Si lo puede leer, a ver, hermano Telésforo. Hermano Telésforo, ¿será que nos puedes acompañar leyendo Daniel, capítulo 12, versículo 2 y 3? ¿12 o 2? Capítulo 12, versículo 2 y 3. Amén. El 12 y el 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, de los que enseñan justicia, la multitud como las estrellas perpetuas, eternidad. Amén. Amén, amén, hermano, muchas gracias. Y hermana Sara Caterina, ¿será que nos puede acompañar con Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, por favor? Apocalipsis, ¿cuánto dijo pastor? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, ¿no, pastora? Sí, hermano. Ya, dice así. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y, Lo 11 al 15, hermana. de 11 al 15. Ok, pastora. Ya. Okay. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Amén, gracias, hermana. Entonces, ellos también se agarran de este versículo, o esta postura se agarra de este versículo para decir que la resurrección y el juicio general se van a dar después de la eternidad, el rapto o la segunda venida. Entonces, pero ellos consideran también que la gran tribulación y el milenio no son cantidades simbólicas, ¿no? Que designa la larga lucha del mal contra la iglesia, sino que son literales. Entonces, esa es la séptima postura. En total tenemos solamente una postura más y
terminamos. Entonces, esta postura habla de una segunda posición que ubican antes del milenio. Entonces, esta posición es atribuida a Warfield, que coincide similar a la de San Agustín, ¿no? Excepto de que no se ve al reino de Dios obrando a través de la iglesia en esta era. Es decir, que prácticamente la iglesia o Dios más bien no está obrando a través de la iglesia. Entonces, para ellos, las promesas del reino se cumplen ahora en el cielo, y Israel y la iglesia también vienen a ser un solo pueblo de Dios. Es decir, que la iglesia no es el reino sobre la tierra. Entonces, y no va a haber tampoco una tribulación de 7 años sobre la tierra. Eso también es otra postura que ellos sostienen. También ellos sustentan bajo 2 de Tesalonicenses 2:8 y 1 de Tesalonicenses 4:15 al 19, lo mismo que les dije hace un momento, ¿no? De que, bueno, todos prácticamente sustentan esto acerca de la segunda venida y el rapto. Entonces, ellos dicen que después de esto, de la segunda venida o rapto, que vienen a ser prácticamente una misma cosa, o un mismo acto más bien, viene lo que es la eternidad. Y luego de la eternidad, conjuntamente la resurrección general y el juicio general, que es donde van a ser juzgados niños, adultos, ancianos, todo tipo de personas, ¿no? O toda la gente, donde va a ser juzgada por sus actos. Entonces, esas son las 8 posturas que existen actualmente. Hay muchas más, ¿no? Pero estas son las principales, donde se podría decir que hay más personas que apoyan este tipo de postura. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué postura va a adquirir usted, no? Entonces, vamos con lo último. Una propuesta actualizada. Entonces, en esta propuesta actualizada, se dice que los creyentes están a la espera de la segunda venida, que es una segunda venida literal y segura del Señor Jesucristo. Viven con el anticipo del reino, ¿no? A ras del Espíritu Santo. Y la tribulación y el milenio son periodos de 7 y 1000 años, los cuales pueden ser literales o proféticos. Entonces, esta postura actualizada sostiene que Israel y la iglesia son un solo pueblo y que los planes de Dios se fusionan. Y esto lo vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, se sostienen bajo este versículo el hecho de que Israel y la iglesia son un solo pueblo y que los planes de Dios son fusionados. También sustentan esto con Efesios capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que ya no hay separación, sino que somos uno solo. Esta es la postura actualizada. Entonces, la gran tribulación, esta postura sostiene que la gran tribulación tiene dimensiones globales, esto según Mateo 24:21, que lo vamos a volver a leer. Mateo capítulo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, habla de que los juicios divinos son ejecutados por Dios en la tierra. Entonces, que la iglesia permanece en la tierra.
Y también sostiene que la iglesia no va a ser sacada de la tierra, sino que va a experimentar la persecución del anticristo. Y también sostiene que los juicios divinos no van a ser para los creyentes, sino para aquellos no creyentes. También tienen la postura de que la segunda venida y el rapto son un solo evento, y estos basados también, así como todos los demás, se basan en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Entonces, dice, bueno, ellos sostienen que Jesús viene con poder para poder juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Entre estos vivos y muertos están lo que son juzgar a las naciones, juzgar a los creyentes en el juicio final, ¿no? Durante el juicio final o el trono blanco. Entonces es aquí donde él establece el reino mesiánico milenial, según Apocalipsis capítulo 20, 1 al 6, que ya lo habíamos leído también. Y es entonces que todo es restaurado como en el origen, cuando todo se creó, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, si ustedes leyeron Génesis, creo que todos en algún momento hemos leído Génesis, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Entonces Dios hizo un cielo nuevo y una tierra nueva porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, esta postura sostiene que se establece el reino mesiánico milenial, y es entonces que todo es restaurado como en el origen, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, estas son 9 posturas prácticamente, y de todas estas posturas, usted tiene que pedir, ¿no? Revelación divina. Tiene que pedir que Dios lo guíe, que Dios le ponga en su corazón qué postura es la que usted va a seguir, va a adquirir como cristiano, porque todos debemos, como teólogos, aprender a adquirir una postura basado en la lectura de la palabra, la comprensión de la palabra, y sobre todo la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esos puntos son fundamentales para que usted pueda crecer en Cristo, para que usted pueda ser una persona más estudiada, por así decirlo, o una persona más teóloga, ¿no? Entonces, todo teólogo, por eso es que cuando se habla de teólogos, algunos dicen, no, son los teólogos, dicen, ¿no? Porque a veces el estudiar, como dicen, ¿no? La mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, de nada nos va a servir tener tanto conocimiento en la mente si nuestro espíritu está muerto. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con siendo teólogos, porque cuando nos metemos a lo que es la teología, hay muchos que entran estudiando teología con un fuego del Espíritu Santo, con un deseo de querer aprender la palabra, pero terminan su carrera apagados, ¿no? Dejan que la mucha letra los mate espiritualmente. Entonces, no solamente se trata de tener conocimiento. Yo he conocido a lo largo de mis años como creyente, he conocido muchos hermanos que se saben la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Que le pueden dar un discurso, no sé, una teología espectacular, se lo hablan, se lo desglosan todo, pero son como ir como cuando uno agarra y pone el hierro y retumba, ¿no? Por adentro. Entonces, vienen a hacer eso, resuenan, pero no hay nada por dentro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No dejen de buscar la palabra del Señor, no dejen de buscar su presencia, sino que siempre manténganse orando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, saber escuchar la voz de Dios, saber escuchar su voz de Él, ¿no? Porque a veces no nos habla Él, sino nos habla otra persona, porque
Me acuerdo que durante mis primeros años en la carrera de teología, me topé con un compañero que él estudiaba psicología y aparte también estudiaba teología, pero tenía una doctrina totalmente distorsionada. Y durante esos años de carrera me topé con varios tipos de personas con distintas doctrinas, que uno se queda así como que, wow, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno se da cuenta de que estas personas realmente no están buscando de la manera correcta la presencia de Dios, y que si están buscando, lo están buscando mal o están escuchando otro tipo de voces, ¿no? Entonces me acuerdo que este compañero decía que él se metía a la presencia de Dios, dice él, o decía él, y que Dios le mostraba que él era mejor que Jesús, ¿no? Entonces, ya llegando a ese punto, ya uno sabe que eso es completamente herejía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También tenía otra compañera que ella venía de Estados Unidos y, bueno, ella era boliviana, ¿no? Pero se fue a Estados Unidos y volvió con una doctrina también un poco extraña. Entonces, fue algo extraño, ¿no? Y ella decía que, bueno, que Dios le había dado el don de sanar a las personas, pero que si las personas no le pagaban o no le reconocían por curarlas, que ella agarraba y les quitaba la sanación, ¿no? Entonces, uno se queda como que, ¿qué? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado. La Biblia es un portal de bendiciones, ¿no? Uno puede salir muy bendecido, pero siempre y cuando uno busque la ayuda del Espíritu Santo, que no nos pase, ¿no? Como los incrédulos que leen la Biblia y se la toman muy literal, y que por último sacan de contexto todo y terminan haciendo herejía. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que no tienen la presencia de Dios para poder entender todo este tipo de misterios que tenemos dentro de la Biblia. Sin embargo, a pesar de todas estas posturas que nosotros acabamos de ver, creo que hay un mismo factor que todos hemos percibido y que todos nos hemos dado cuenta de que están ahí. Que todas las propuestas, todas, sin excepción, siguen esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, no importa si viene antes, después, pienso yo, ¿no? No importa si viene antes, después, claro que yo tengo mi postura, pero eso ya es muy personal mío. Ahora usted tiene que adquirir su propia postura, pero para mí, no importa si viene antes, después, lo importante es que todos, en general, todas estas posturas están esperando el regreso del Señor o el regreso de Cristo, ¿no? Entonces, todos estamos esperando eso, que Jesús venga. Y aún la Biblia termina diciendo que el Espíritu Santo dice, ven, ven Señor Jesús, ¿no? Entonces, esa es nuestra mayor espera. Y la verdad que ha sido gratificante poder compartir todos estos temas con ustedes. Yo sé que les ha sido un poquito complicadito porque es complejo, como les digo, es complejo poder aprenderse todo esto que estamos viendo, incluso aprenderse todas las posturas, habiendo tantas y más con el hecho de que estamos con hartísima gente o sobrepoblación prácticamente. Entonces, siempre o cada día se dice, ¿no? Que cada día surge una nueva postura. Entonces es imposible que no vayamos a saber todas. Sin embargo, de alguna forma el Espíritu Santo nos hace guiar, ¿no? O nos guía más bien hacia toda verdad. Siempre y cuando nosotros estemos buscándole constantemente, buscando su presencia constantemente. Entonces, gracias por haberme escuchado durante este tiempo. Quizá fue un poquito agotadora las clases, no solamente para ustedes, para mí también ha sido un poco agotador, ¿no? Poder estar compartiendo todo esto, porque para serles sincera, yo no me manejo, como quien dice, al 100% todas las fechas históricas de cuando pasaron y no pasaron ciertas cosas, ¿no? Porque la historia es muy amplia, la historia es larga.
y fechas exactas como tal, no. Es por eso que en las diapositivas a veces tenía que leer, porque las fechas no me las sé como tal. Entonces yo no le puedo decir, esto pasó de tal fecha, esto, sin haberlo investigado. Entonces todo viene bajo investigación y luego empieza ya también la Biblia a complementarse. Porque la Biblia, como les decía desde un inicio, ¿no? La Biblia se defiende sola. La Biblia no necesita intermediarios. La Biblia se defiende sola. La Biblia es un libro inspirado por Dios que de principio a fin no tiene ningún tipo de, ¿cómo decir? No tiene ningún tipo de contradicciones. Entonces, es un libro en el cual nosotros creemos porque sabemos que Dios nos dejó esa palabra y que Dios nos habla a través de esa palabra, que es bendita, ¿no? Para nosotros como creyentes y que es de bendición para nuestras vidas. Entonces, hasta aquí vamos a terminar un poquito antes y, bueno, el día de mañana ya va a estar listo su examen para que ustedes entren y comiencen a darlo, terminan de darlo y bueno, ya también me tienen que mandar el día de mañana lo que es la monografía para que yo pueda revisarla, ¿no? Y ya luego ponerles sus notas correspondientes a cada uno y espero que les vaya bien en el examen. El examen, como les dije, está en el cuestionario. El cuestionario solamente voy a sacar 5 preguntas. Y esas 5 preguntas usted me las responde y quedamos, como quien dice, hasta ahí. Conmigo quedamos hasta ahí y espero volverlo a ver quizás en algún futuro o en alguna otra próxima clase. Pastora, ¿me permite? Sí, dígame, hermano. Más que una pregunta, es un, no sé si llamarlo comentario. Yo estoy un poquito confundido y al mismo tiempo estoy sorprendido con tantas, como usted la llama postura, yo las puedo llamar corrientes, ¿no? Corrientes de interpretación al Apocalipsis, en este caso específico, al tema del rapto y la segunda venida. Yo tenía entendido, bueno, según mi poco entender en el tema bíblico, yo pensaba que la Biblia era una verdad absoluta y que no se prestaba a ningún tipo de interpretación. Usted nos da 9 posturas o 9 interpretaciones o 9 corrientes, y dice que hay más. Entonces, yo también podría, pues, crearme otra, ¿no? Y aquí ya se me viene a la mente el tema de los mormones, cuando ellos interpretan su Biblia, o la Biblia, a su conveniencia. Y como dijo un sacerdote hace poco, como dijo, bueno, habló para los protestantes, ¿no? Cuando él dice que, bueno, a nosotros nos llama protestantes, bueno, cuando sacan un texto fuera de contexto, protestantes lo llama él. Bueno, no sé si estoy equivocado, corríjame por favor, por qué se presta a la subjetividad. La Biblia yo pensé que era una verdad absoluta y que esto era y esto era, no se presta a interpretaciones de personas como usted nos ha indicado ahorita, y me perdona si estoy equivocado con mi comentario y con mi pregunta. Bueno. A mí, hermano, no se preocupe. Bueno, en esta cuestión es un poquito muy amplia, ¿no? Porque, a ver, tenemos muchísimas religiones en el mundo. Parte de esas religiones están los adventistas del séptimo día, los adventistas perdón, hay otro nombre de adventistas. En total son 2 tipos de adventistas, que unos son totalmente veganos y otros son totalmente que comen carne normal, ¿no?
están en este caso también los adventistas sabatistas, porque hay adventistas que no lo son, están los testigos de Jehová, están los carismáticos, los pentecostales, están los luteranos, están los católicos, o sea, en general tenemos muchísimas posturas. Y creo que parte de las posturas que nosotros vamos adquiriendo, por ejemplo, hay iglesias que son wesleyanas, arminianas wesleyanas. Hay otras iglesias que son totalmente calvinistas. Entonces, otras iglesias que son totalmente arminianistas. Entonces, de Arminio. Entonces, las iglesias de alguna forma tienen una postura. Es por eso que cuando nosotros llegamos a la iglesia o estamos en una iglesia, como teólogo es importante que nosotros pidamos, ¿no?, los estatutos de nuestra iglesia como denominación y leamos esos estatutos, donde en esos estatutos figura la creencia de esta iglesia. Entonces, por ejemplo, si usted se va a la iglesia Tiempo de Cambio, por decir así, y usted pide sus estatutos, difícilmente se lo dan. Pero cuando usted los llega a leer, ellos tienen una postura, y ellos dicen, nosotros creemos en esto, tenemos esta postura, consideramos que Cristo viene en tal momento, o que primero viene la gran tribulación, o sea, todo lo especifican, tienen sus creencias. Entonces, lo mismo con las asambleas de Dios, ¿no?, que ellos son la mayoría asamblea de Dios boliviana, porque también están las de Bolivia. Entonces, la boliviana, ellos son netamente pentecostales, conservativos, y también tienen una postura. Entonces, cada iglesia tiene una postura diferente. Si bien la Biblia es una verdad absoluta, sabemos que Cristo viene, sabemos que eso es inevitable, Cristo va a venir, y eso no se discute. Pero, como decía usted, un texto fuera de contexto es pretexto, ¿no? Y eso me acuerdo muy bien porque fue una frase que me lo dejó muy marcada un docente en la universidad en mi primer semestre de teología. Y hay muchas doctrinas, quizás algunas iglesias o otras que ni siquiera son llamadas iglesias, sino son llamadas sectas, que ellos malinterpretan, ¿no?, los versículos. Entonces, no siempre van a tener, o todas las iglesias se van a poner de acuerdo para tener una sola postura. Por eso es que muchas veces vemos entre los propios hermanos que hay esa división o esa susceptibilidad, ¿no? Entonces, por eso que yo le digo, usted tiene que posicionarse en la postura que el Espíritu Santo a usted le revele. Entonces, no se trata de ponernos nosotros o decir, yo creo esto y punto, ¿no? Sino el escuchar la voz de Dios, dejar que Él nos guíe hacia una verdad. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, nosotros nos vamos encontrando con la verdad. Y conforme vamos encontrando esa verdad, nosotros vamos ya adquiriendo cierta postura. Entonces, estas posturas que se han hecho, que son las más conocidas, son bajo esto, ¿no? Por ejemplo, usted se pone a leer la Biblia y de pronto se da cuenta que, o el Señor le revela, supongamos, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y que va a venir el Señor, se va a llevar a la iglesia y los que no estaban preparados se quedaban. Entonces, usted va analizando y cuando acuerda, analiza cualquiera de esas posturas, las profundiza y por lo menos hay una que habla de lo que usted o de lo que el Señor ya le reveló. Entonces, muchas personas o muchas posturas así, y es por eso que le digo, si bien la Biblia es una sola, es absoluta, pero esto, lastimosamente vivimos en la tierra, ¿no? Y como seres humanos, a veces la Biblia la han llevado de aquí. ¿Sí? Dígame. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano de este compañero. Bueno, comentando también ahí a lo que decía el hermano, es verdad, pareciera ser que deberíamos tener una sola postura como iglesia, ¿no?
pero hay diferentes interpretaciones. El problema está en que las interpretaciones se le tome como doctrina, digamos, ¿no? Cuando ya eso se empieza a enseñar y de manera doctrinal se pone como regla creer eso en una iglesia. Pienso que no está mal, digamos, tener una postura, pero una postura personal sobre un tema específico, y en este caso sobre el rapto, ¿no? Todas 9 posturas que hemos visto hoy día, 9 interpretaciones, pero yo creo que cada uno toma la decisión de por cuál inclinarse. No está nada mal eso. Lo que sí estaría mal es enseñarlo, ¿no? Porque si uno no está seguro de esa postura, puede poner en duda o poner en tropiezo a otra persona, ¿no? Sería de manera personal creer lo que uno más o menos está seguro de lo que ha entendido. Sí, y es por eso, por ejemplo, hay algunos hermanos que sí están seguros de lo que ellos creen, y es ahí donde empiezan que ellos comienzan como, ya como usted dice, ¿no? A adoctrinar a la iglesia bajo una sola postura, pero no le muestran a los hermanos que hay también otro tipo de posturas, ¿no? Entonces adoctrinan a la iglesia con eso. Entonces, por eso es que a veces los teólogos se vuelven escépticos con la misma iglesia, no digo todos, algunos, y se vuelven algunos incrédulos, ¿no? Y no dejan que los corrijan, y algunos teólogos se vuelven como sabelotodos, porque si no está en la Biblia, no se lo aceptan. Y yo he conocido muchos teólogos así, que dicen, ¿está en la Biblia? ¿No está en la Biblia? Entonces, no, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Por eso a un teólogo se le dice teólogo porque hace teología. Es decir, está constantemente en la lectura de la palabra, en escudriñando la palabra de Dios para poder adquirir su propia postura, su propia inclinación o inclinarse a que él cree más en esto, en esto. Sin embargo, creo yo que lo más importante de todo esto, independientemente de si viene antes o si viene después, es que Jesús viene, ¿no? Jesús viene y todas las posturas confirman eso. Entonces, eso es innegable, es inevitable. Todos seguimos esperando la venida de Cristo. Entonces, para mí, cualquier inclinación, pienso yo que es como que ellos quisieran de alguna forma como establecer un tiempo en que en que va a suceder que venga Cristo, ¿no? Y sabemos que nadie sabe cuándo va a venir, ¿no? No se sabe ni el día, ni la fecha, ni la hora. Entonces, lo más importante, mientras usted esté en la búsqueda o esperando que Dios le revele cuál es la postura correcta, mientras usted escudriña la palabra bajo la presencia del Espíritu Santo, es que usted sigue esperando la venida del Señor. Y como le digo, ¿no? A la mayoría de mis estudiantes, viviendo cada día como si fuera el último día de sus vidas. Entonces, viviendo así la palabra de Dios en nuestra vida, como si fuera el último día de nuestras vidas, porque no sabemos tampoco ni el día, ni la hora, ni la fecha, cuando vamos a partir a la presencia del Señor. Entonces, y me refiero a una muerte física, ¿no? No sabemos si vamos a estar vivos hoy y quizás mañana ya no, o quizás de aquí a una hora nos pasa algo. Entonces, siempre vivamos conforme a la palabra del Señor. Amén, hermano, dígame. Para finalizar, ¿no? Y no ser muy... yo resumo entonces, independientemente de la cantidad de posturas, o yo llamaría corrientes de pensadores con relación a la interpretación del Apocalipsis, para resumir, estas posturas o corrientes difieren en cuanto a forma, ¿no? Cómo va a venir o cuándo va a venir, o si viene en una nube o etcétera. Pero difieren en forma, pero sí hay una verdad absoluta en cuanto al fondo, y todos estamos conscientes de que sí va a venir, de que sí se va a cumplir la segunda venida y que debemos estar preparados para la segunda venida. No sé si estoy
acertado, pastor. Amén, amén, exactamente, hermano. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Y estudien para su examen de mañana, que va a estar sencillo. Se lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Y espero que todo esto que hemos hablado hoy les sirva para edificación de ustedes y que de alguna forma, como dice, sigan pidiendo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a cerrar en oración y luego vamos a retornarle toda la gloria al Señor. Amén. Entonces, cerremos nuestros ojos. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor amado, porque eres bueno, Padre, porque eres misericordioso, Señor, porque no hay otro como tú, porque, Señor, seguimos esperándote, Padre, porque sabemos que tú no eres hombre, Señor, para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientes, Señor. Te agradecemos porque bueno eres tú, para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, porque innegables son tus obras, Padre. Espíritu Santo, te agradecemos que durante toda esta clase, Señor, Señor, tú has sido tú, Espíritu Santo, quien te has movido. Te pido que todo este conocimiento, Señor, no solamente quede, Señor, en los oídos por un momento, sino que quede en los corazones, Señor, para que cada uno, Señor, pueda ser guiado con tu Espíritu Santo, sea guiado a la verdad, Señor, para que sea guiado conforme a tu voluntad, Padre. Te agradecemos, Señor, por esta clase, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Amén. Ahora vamos a retornarle toda la gloria a Dios. Amén. Vamos. Amén. Amén, hermanos. Entonces.